Génesis capítulo 3. La tentación y caída del hombre. Bienvenidos. Versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto. Dice acá la serpiente. El texto aquí por sí solo no identifica claramente a la serpiente como Satanás, pero el resto de la Biblia deja claro que es Satanás que aparece como una serpiente. Ezequiel 28:13 nos dice que Satanás estaba en el Edén. Muchos otros pasajes asocian a una serpiente o a una criatura con forma de serpiente con Satanás, como Job 26, Isaías 51 y Apocalipsis 12 y 20. Aquí se habla del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. La representación de Satanás como una serpiente hace que la idea de que Moisés salvó a Israel al levantar una serpiente de bronce sea un tanto provocativa, sobre todo cuando Jesús se identifica con esa serpiente en Juan 3:14. Esto es porque en esta imagen la serpiente es una personificación del pecado y la rebelión. La serpiente es de bronce, un metal asociado con el juicio, ya que es hecho con fuego. El levantamiento de una serpiente de bronce en Números capítulo 21 y versículo 8 es el levantamiento del pecado juzgado en la forma de una cruz. Ezequiel 28 nos dice que Satanás antes de su caída era un ángel del más alto rango e importancia, incluso el líder de adoración en el cielo. Isaías 14 nos dice que la caída de Satanás tuvo que ver con su deseo de ser igual o superior a Dios y poner su voluntad en contra de la voluntad de Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales. La eficacia de Satanás se encuentra, a menudo, según esta frase, en sus caminos expertos y astutos. No podemos ser más astutos que Satanás definitivamente, pero sí podemos vencerlo con el poder de Jesús. Fue la astucia de Satanás la que lo llevó al éxito en contra de Eva, como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Se dice en 2 Corintios 11:3. También leemos: y dijo a la mujer. Al parecer, antes de la maldición pronunciada en Génesis 3:14, la serpiente era diferente a lo que hoy conocemos como una serpiente. Esta criatura no comenzó como una serpiente como la conocemos hoy en día, sino que se convirtió en una. Probablemente el reptil llamado la serpiente era una criatura más noble antes de la caída que ahora. Las palabras de nuestro texto, en lo que literalmente se refiere a la serpiente, alertan que se produciría un cambio en ella. Ha sido una especie de opinión especulativa que la criatura tenía alas o podía moverse sin arrastrarse sobre la tierra, como lo hace ahora. Los espíritus demoníacos evidentemente tienen la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de residir en el cuerpo humano o animal. Lucas 8. En esta ocasión, Satanás escogió residir en el cuerpo de una serpiente antes de la maldición. Un espíritu inmaterial debe ser invisible, por lo tanto debe encarnarse de una forma u otra antes de poder ser visto. Que Satanás tiene poder para entrar en cuerpos vivos está claro, porque lo hizo a gran escala con respecto a los hombres en los días de Cristo. Siendo obligado a encarnarse, el maestro espíritu maligno percibió que la serpiente estaba en ese momento entre las más sutiles de todas las criaturas. Por tanto, él entró en la serpiente creyendo que se sentiría más en casa en ese animal. Se cree que la mujer no se sorprendió al hablar con la serpiente porque Adán y Eva tenían una conversación libre con los seres angelicales que a menudo aparecían en forma de hombres. Si esto es cierto, no era tan extraño para Eva que un ser angelical pudiera aparecer frente a ella antes de la maldición en forma de una hermosa serpiente. También dice a la mujer. Satanás trajo la tentación contra la mujer porque se dio cuenta de que era más vulnerable a los ataques. Esto se debe a que no recibió la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal directamente de Dios, sino a través de Adán. Génesis 2:15.
Estaba también en el plan de Dios permitir que Satanás tentara a Eva de esta manera. Si hubiera sido Adán el primero en pecar y le hubiera dado el fruto a Eva, ella podía haber tenido una excusa parcial ante Dios. Yo simplemente estaba obedeciendo a la cabeza de nuestro hogar. Cuando me dio el fruto, comí de él, fue lo que dijo. Dios os ha dicho. En esta frase vemos que el primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios. Si él consigue confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo, o hacerla dudar de lo que Dios dijo, entonces su batalla está parcialmente ganada. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Satanás tomó el mandamiento positivo de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2:16. Y lo reformuló de una manera negativa este mensaje, diciendo: Dios no te deja comer de todo árbol. Versículos 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la mujer respondió a la serpiente. El primer error de Eva fue mantener una discusión con la serpiente. Estamos llamados a hablar con el diablo, pero nunca a tener una discusión con él. Simple y fuertemente le dices: el Señor te reprenda. Judas 9. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. El conocimiento de Eva de lo que no debe hacer es parcialmente correcto, pero lo que no parece conocer la hace aún más vulnerable al engaño. Eva no parece saber el nombre de este árbol, porque solo lo llama el árbol en medio del jardín en lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17. También dice: ni lo tocaréis. Algunos escritores judíos manifiestan que tan pronto como la mujer afirmó esto, la serpiente la empujó contra el árbol y dijo: mira, lo has tocado y aún estás viva. Por lo tanto, puedes comer del fruto con seguridad porque sin duda no morirás. Leemos: Dios ha dicho. La ignorancia de Eva en lo que exactamente Dios dijo era realmente responsabilidad de Adán. Él hizo un mal trabajo al no familiarizar bien a su esposa con la palabra que Dios le dio. Casi podemos imaginar a Adán diciéndole a Eva: ¿miras ese árbol en medio del jardín? No lo toques porque Dios dice que vas a morir. Si bien esto es mejor que no decir nada, lo que Adán no explica crea un lugar vulnerable en el que Satanás podía atacar. Para que no muráis. Esto puede parecer una cosa pequeña como para que de ella dependa el destino de la raza humana y de toda la creación. Pero el árbol no era más que un freno para Adán y Eva. Se les recordó que ellos no eran Dios, que Dios tenía un reclamo legítimo de su obediencia y que ellos eran responsables ante él. Versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. No moriréis. Satanás sentó las bases efectivamente. Llamó a Eva a una discusión con él y plantó la semilla de la duda acerca de la palabra de Dios, y expuso a Eva a una comprensión incompleta de la palabra de Dios. Ahora él se traslada a matar con una contradicción pura y simple de lo que Dios dijo. No moriréis. En esta frase, no moriréis, Satanás primero quería que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de las consecuencias del pecado. Al conocer y recordar las consecuencias del pecado, somos más propensos a renunciar a los placeres temporales del pecado. El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la bondad de Dios. Si Dios le está mintiendo a ella, ¿cómo puede ser bueno? El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la maldad del pecado. Si esta fruta es algo bueno para ella, ¿por qué Dios no quiere que ella la tenga? Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. Su mentira principal para nosotros es: el pecado no es malo y Dios no es bueno. En el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos. La tentación de Satanás fue mucho más poderosa porque había verdad en ella. Es cierto que sus ojos se abrieron y esto se cumplió en Génesis 3:7, pero se abrieron a su propio pecado y su propia rebelión. Sus ojos se abrieron, conocieron el bien y el mal, pero no como dioses. Una mentira completa rara vez es eficaz en la tentación.
Si Satanás no la combina con algo de verdad, hay poco poder en su tentación. También dice, van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La seducción final es la más poderosa, porque fue como Satanás mismo cayó al querer ser igual a Dios. Eva trató de convertirse en un Dios en su rebelión contra Dios. El objetivo de convertirse en Dios es el centro de tantas religiones no cristianas, incluyendo el mormonismo. Sin embargo, en nuestro deseo de ser dioses nos convertimos en Satanás, quien dijo, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13. En lugar de ser como Jesús, que vino como un siervo. Mateo 20:28. Versículo número 6. Al ver que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Así que cuando la mujer vio a Eva, Eva se rindió a la tentación exactamente de la manera en que Juan describe en 1 de Juan 2:16. En primer lugar, se dio a los deseos de la carne, vio que era bueno para comer. Después se dio a los deseos de los ojos, agradable a los ojos, y luego se dio la vanagloria de la vida, deseable para alcanzar sabiduría. Jesús fue tentado en lo mismo 3 veces de la siguiente manera: un llamado a los apetitos físicos, un llamado a la concupiscencia y deseo emocional, y un llamado al orgullo. Mateo 4, 1 al 11. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. La percepción de Eva fue parcialmente verdadera y parcialmente falsa. Podemos ver la verdad total de la declaración de Pablo en 1 de Timoteo 2:14, que Eva fue engañada cuando pecó. En su mente ella pensó que estaba haciendo algo bueno para ella. También leemos, ella tomó de su fruto y comió. Satanás podía tentar a Eva, pero ella no tenía que tomarlo. El tomarlo fue obra suya. Satanás no pudo meter la fruta en su boca. Eva fue responsable. Ella no podía decir con razón, el diablo me hizo hacerlo. Al igual que con todas las tentaciones, Dios había hecho para Eva una vía de escape. Eso lo vemos en 1 de Corintios 10. Ella podía solo haber corrido lejos de Satanás y del árbol, pero Eva no tomó salida de escape de Dios. Se lee, y dijo también a su marido. Eva no solo pecó, sino que también se convirtió en el agente de tentación de Adán. Pero cuando Adán comió, él no fue engañado como lo fue Eva, sino que Adán pecó con sus ojos bien abiertos en abierta rebelión contra Dios. Por lo tanto, es Adán, no Eva, quien tiene la responsabilidad de la caída de la raza humana y de la introducción de la muerte en el orden creado. Eva fue engañada. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Muchos han especulado que Adán pecó porque no quería que Eva estuviera sola en su caída y comió del fruto en su impulso romántico. Esto bien puede ser cierto, pero no hace que el pecado de Adán sea menos rebelde. La rebelión contra Dios no es mejor cuando está motivada por un impulso romántico. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces los ojos de ambos se abrieron. Al parecer fue solo después del pecado de Adán que supieron de su estado pecaminoso. Ellos sabían que estaban desnudos en el sentido de tener su vergüenza expuesta a toda la creación. Se lee, se dieron cuenta de que estaban desnudos. El Salmo 104:2 y Mateo 17:2 sugieren que la luz puede ser una prenda de vestir para los justos. Puede ser que Adán y Eva fueron vestidos con anterioridad con la luz gloriosa de Dios, y la pérdida inmediata de esta cubierta de luz los hizo sentirse expuestos y desnudos. También dice, los ojos de ambos se abrieron. La forma en que se veían cambió, pero también la forma en que veían a todo el mundo era ahora diferente. Después de la caída todo parecía peor. ¿Fue bueno o malo que Adán y Eva vieran su desnudez y se sintieran muy mal al respecto? Fue bueno, porque es bueno sentirse culpable cuando se ha hecho algo malo. También dice aquí que cosieron pues hojas de higuera. Su propio intento de cubrirse requirió de mucho ingenio, pero no de mucha sabiduría.
Se dice que las hojas de higuera tienen una textura punzante, lo que haría que esos revestimientos picaran bastante. Obviamente cubrieron sus áreas genitales. En casi todas las culturas los adultos cubren sus áreas genitales a pesar de que otras partes del cuerpo humano pueden ser más o menos expuestas en una cultura u otra. Esto no es porque haya algo intrínsecamente sucio en nuestra sexualidad, sino porque hemos recibido tanto de nuestra caída que se transmite genéticamente a través de la reproducción sexual. Debido a esto, Dios ha implantado en las mentes de los hombres que la modestia es apropiada para estas áreas de nuestro cuerpo. Dice, se hicieron delantales. Después de hacer sus cubiertas, Adán y Eva esperaron. No sería hasta el fresco del día, Génesis 3:8, cuando Dios normalmente vendría a ellos. Con ansiedad y quizás un poco de agonía, esperaron hasta que Dios pacientemente vino a ellos. Versículos 8 y 9. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Adán y Eva sabían que cuando escucharan al Señor venir, Él querría estar con ellos. Así fue como el Señor tenía comunión con Adán y Eva de una manera muy natural, cercana e íntima. Podemos suponer que fue Dios en la persona de Jesucristo que aparece a Adán y Eva antes de su encarnación y el nacimiento en Belén, porque Dios el Padre dijo, nadie ha visto a Dios en cualquier momento. El Hijo unigénito que está en seno del Padre, a Él le he dado a conocer. Juan 1:18. Y ningún hombre ha visto a Dios en la persona del Padre. Primera de Timoteo 6. También dice, el hombre y su mujer se escondieron. Esto demuestra que Adán y Eva sabían que el intento de cubrirse a sí mismos falló. Ellos nos muestran con orgullo sus trajes de hojas de higuera. No lo hacen así, no lo muestran con orgullo, sino que sabían que su propia cubierta era totalmente insuficiente y estaban avergonzados delante de Dios. También leemos, ¿dónde estás? Este no es el interrogatorio de un comandante en jefe enojado, sino el grito del corazón de un padre angustiado. Dios obviamente sabía dónde estaban, pero también sabía que un abismo se había hecho entre él y el hombre, un abismo sobre el que él mismo tendría que construir un puente a través de su cruz. Versículos 10 al 12. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice aquí. El pecado hizo que Adán sintiera miedo de la presencia de Dios y miedo de la voz de Dios. Desde Adán los hombres se van de la presencia de Dios y no quieren escuchar su palabra. También dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios sabía la respuesta a esta pregunta. Lo pregunta porque así le permite a Adán aprovechar lo mejor de su mala situación para arrepentirse en ese mismo momento, pero Adán no se confesó ni se arrepintió delante de Dios. A menudo no hay nada que puedas hacer en cuanto al pecado de ayer, aunque en algunos casos es posible que pueda haber restitución. Sin embargo, tú puedes hacer lo que es justo ante Dios, ahora mismo confesando tu pecado y arrepintiéndote. Se lee, ¿has comido del árbol de que te mandé que no deberías comer? Dios enfrenta el problema de Adán directamente. Esto no era principalmente un problema de vestuario o de miedo o de autoestima. Entonces el hombre dijo, en esta frase, entonces el hombre dijo, ten en cuenta que en este punto Dios no se ha ocupado de Eva en absoluto. Adán, al ser la cabeza, es el problema aquí. Leemos, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. De manera significativa, si hay alguna culpa es de Adán, no de Eva. No solo Adán acusa injustamente a Eva, sino que también se niega a aceptar su propia responsabilidad por su participación en el pecado de ella. Al decir la mujer que me diste por compañera, Adán culpa esencialmente a Dios del pecado diciendo, es como si dijera tú me diste esta mujer y ella es el problema. Adán no estaba contento con culpar a Eva, él tenía que culpar a Dios también. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Cuando es confrontada por Dios, Eva no necesariamente le echa la culpa a la serpiente cuando admite que la serpiente la engañó y luego comió. Esto era verdad, había sido engañada y ella comió. También dice: me engañó. El único problema viene cuando no somos capaces de ver que ser engañados es el pecado en sí mismo. Es el pecado, el intercambio de la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Versículos 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y el Señor Dios dijo a la serpiente. El Señor Dios no le preguntó nada a la serpiente, porque sabía que era un mentiroso, pero pronunció de inmediato sentencia sobre él. También leemos: maldita eres más que todos los animales. La primera parte de la maldición se dirige a los animales que Satanás utiliza para llevar a la tentación. Dios le ordenó a la serpiente arrastrarse sobre el suelo en lugar de caminar sobre sus piernas, como cualquier otro animal. Adán y Eva deben de haberse aterrorizados al ver cómo esta, que una vez fue una hermosa criatura llamada serpiente, se transformó en el reptil, deslizándose con el silbido que hoy conocemos. Ellos deben de haber pensado: ahora es nuestro turno. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Además, hay una aversión natural entre la humanidad y la serpiente, sobre todo en la parte femenina. También se lee: sobre tu vientre te arrastrarás. Cualquier porte noble que tuviera la criatura conocida como la serpiente antes de la caída y la maldición se había ido. Ahora la criatura que Satanás usó para tentar a Eva sería una criatura baja y humilde. Dice: polvo comerás todos los días de tu vida. Este fue el caso de la serpiente como un animal, pero también es cierto en Satanás. Comer polvo transmite la idea de la derrota total, Isaías 65 y Miqueas 7. El juicio de Dios sobre Satanás es para que él sepa que está derrotado para siempre. Él siempre va a alcanzar la victoria, pero siempre caerá debajo de ella. Se lee: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta es la segunda parte de la maldición dirigida contra el mismo Satanás. Dios puso una animosidad natural entre Satanás y la humanidad. La enemistad tiene la idea de la mala voluntad, el odio y un antagonismo mutuo. El odio de Satanás hacia Eva no era nada nuevo, sino que ya estaba presente, pero ahora el hombre en general tiene antipatía hacia Satanás. Dice: esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. En esto Dios profetiza la condenación de Satanás, mostrando que la verdadera batalla es entre Satanás y la simiente de la mujer. No hay duda de que esto es una profecía de la derrota final de Jesús a Satanás. Dios anunció que Satanás heriría al Mesías, pues dice: herirás en el talón, pero el Mesías iba a aplastar a Satanás con una herida mortal, cuando dice: esta te herirá en la cabeza. Es como si Dios no pudiera esperar para anunciar su plan de salvación, para traer liberación a través del único conocido como la simiente de la mujer. El talón mencionado aquí vemos que es la parte al alcance de la serpiente. En esta profecía también se da el primer indicio del nacimiento virginal, declarando que el Mesías, el libertador, sería la simiente de la mujer y no del hombre. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Multiplicaré en gran manera los dolores. Dios maldijo a la mujer con el dolor multiplicado. Hombres y mujeres tienen cada uno un dolor conocido a través de la historia. Sin embargo, es bien conocido el dolor único de las mujeres. En Jesús, algunos de los defectos de la maldición se alivian, y ha sido la cristianización de la sociedad la que llevó a los derechos y la dignidad de las mujeres. También se lee: con dolor darás a luz los hijos. Dios ordenó que el dolor con el que las mujeres traen hijos al mundo sea un ejemplo del dolor que experimentan de manera general en la vida. Se ha observado que las mujeres dan a luz niños con más dolor que casi cualquier otra criatura.
Dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La idea es contrastar el deseo de la mujer y la autoridad del marido sobre ella. Esto habla del desafío inherente al adoptar el papel de marido como jefe del hogar y familia. Esta palabra traducida como deseo se usa en Génesis 4:7 para hacer referencia al deseo del pecado que gobierna sobre Caín. Debido a la maldición, Eva tendría que luchar contra el deseo de dominar a su marido, un deseo que va en contra del fin ordenado por Dios para el hogar. El principio de la supremacía de Adán como un esposo se estableció antes de la caída. Génesis 2, 18 y 2:22. Ahora la maldición de Eva hace mucho más difícil para ella someterse y acoplar con la institución de Dios de la supremacía masculina en el hogar. Como resultado de la caída, el hombre no sigue reglas fácilmente, sino que debe luchar por su liderazgo. El pecado ha corrompido tanto la sumisión voluntaria de la mujer y el liderazgo amoroso de su marido. El deseo de la mujer es el control de su esposo, usurpar la supremacía dada por decreto divino, y él debe dominar si puede. Así que la regla del amor fundada en el paraíso se sustituye por la lucha, la tiranía y la dominación. Versículo 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuando obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Leemos en cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. No es solamente que Adán tomó el consejo de Eva. Él eligió estar con Eva en vez de obedecer a Dios. Hay un sentido en el que la idolatría a Eva es un aspecto de la desobediencia de Adán contra Dios. También dice, maldita será la tierra. A causa de Adán hay una maldición sobre toda la creación. Antes de la maldición sobre el hombre, la tierra solo producía lo bueno. Después de la maldición todavía se produce lo bueno. Pero las espinas y los cardos llegan más rápido y fácil que los buenos frutos. Leemos, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Adán trabajó antes de la maldición, pero todo fue alegría. Ahora el trabajo tiene un elemento de la maldición, que es que el dolor y el cansancio serán parte del trabajo. Leemos, pues polvo eres y al polvo volverás. La maldición final sobre el hombre prometió que habría un final de su esfuerzo y trabajo en la tierra, pero un final de muerte, no un fin de liberación. El principio de Gálatas 3:13 se establece al considerar que Jesús cargó con cada aspecto de la maldición sobre Adán y Eva en su totalidad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Versículo 20. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. A su mujer Adán le puso por nombre Eva. Hasta Génesis 3:20 la mujer nunca había sido llamada Eva. Estamos tan acostumbrados a decir Adán y Eva que se supone que ya tenía su nombre. Esto no significa que Dios no tenía un nombre para Eva, pero se nos dice que el nombre se encuentra en Génesis 5:2. Una mujer gana más su identidad de su marido que el hombre de la mujer. Por esta razón, las mujeres deben tener especial cuidado con el hombre con el cual se casan. Dice, debido a que ella era la madre de todos los vivientes. Adán la llamó Eva a pesar de que ella no era la madre de todos a la vez. Ni siquiera estaba embarazada todavía. Adán la llamó así por fe, confiando en que Dios haría nacer a un libertador de la mujer, porque Dios dijo que derrotaría a Satanás a través de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Leamos el versículo 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Dios quería que Adán y Eva estuvieran vestidos, no desnudos. Si la desnudez representara una vida más elevada y más libre, entonces Dios habría dejado que Adán y Eva permanecieran desnudos, pero Él los vistió. También dice las túnicas de piel. Para que Adán y Eva fueran revestidos hubo que hacer un sacrificio. Un animal tenía que morir. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. Adán y Eva fueron vestidos con una prenda que fue comprada con la vida de otro. Estamos vestidos con una prenda de justicia que fue comprada con la vida de otro, de Jesucristo. Dice, y los vistió.
Esto indica que Adán y Eva fueron salvos. Adán tenía fe en la promesa divina de un Salvador y Dios proveyó una cubierta para ellos a través de un sacrificio. Vamos a ver pues a Adán y a Eva, todo indica en el cielo. Versículo 22 al 24. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. La idea detrás de esta frase es difícil de entender. Tal vez haya una nota de sarcasmo de Dios aquí, como Elías lo utilizó en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 27. En relación con la promesa vacía de Satanás de llegar a ser como dioses, o tal vez la idea se centra en un mayor conocimiento del hombre, aunque en un sentido malo, ahora que tiene por experiencia el conocimiento del mal. Dice: tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Por su misericordia, Dios protegió a Adán y Eva del horrible destino de tener que vivir para siempre como pecadores, por lo que les impide comer del árbol de la vida. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. No sabemos si Adán y Eva querían quedarse en el jardín del Edén. Tal vez ellos sentían que si salían del jardín nunca más podrían ver a Dios otra vez, porque era el único lugar donde lo habían conocido. Finalmente leemos la frase: expulsó al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén. Los querubines están siempre asociados con la presencia y la gloria de Dios. Ezequiel 10, Isaías 6 y Apocalipsis 4. Cuando los querubines se representan en la tierra, por ejemplo en el tabernáculo, Éxodo 25, marcan un punto de encuentro con Dios. Aunque a Adán y Eva y a sus descendientes se les impidió comer del fruto del árbol de la vida por la misericordia de Dios, ellos podrían ir allí para encontrarse con Dios. Este era su santuario sagrado. Por lo tanto, era importante enviar un querubín con una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Todo ángel de rango más bajo podría haber tratado con Adán. La espada de fuego apunta en contra de Satanás para evitar la destrucción de la vía de acceso al altar que Dios había creado. Esta es la última mención histórica del jardín del Edén en la Biblia. Podemos especular que Dios no lo destruyó, pero dejó los efectos de la maldición y suponemos un deterioro general a partir de su condición original y una integración a la geografía circundante. Oremos. Señor, qué bueno es haber estado en tu presencia, amado y perfecto Dios, en este día, interpretando el capítulo 3 del libro de Génesis. Gracias, Señor, por tu unción y por tu revelación, porque eres tú hablando a través del interlocutor, Señor, porque eres tú tratando de enseñarnos, de hacernos mansos y humildes de corazón, como el Cordero de Dios a través de tu palabra, de acercarnos y allegarnos al trono de la gracia, Señor, donde está tu Hijo sentado a tu derecha, Señor, donde está el Cordero de Dios que fue inmolado. Padre, qué bien que tú nos enseñes la correspondencia que hay entre el Génesis y el Apocalipsis. Señor, muchas gracias por tu gran bondad, por tu cuidado y por tu maravillosa presencia en este día. Ahora vamos entendiendo más y más cómo sucedieron las cosas en el Edén y cuál fue el comportamiento de Adán, de Eva y de la serpiente. Padre, tú nos has hecho ya definitivamente tener libre albedrío y conocer el bien y el mal. Te alabo con todo mi corazón por tu gran y perfecta voluntad que es agradable y buena, Señor, porque tú nos tienes en cuenta todos los días de nuestra vida, desde que amanece hasta anochece y aún en nuestros sueños tú ordenas nuestra vida. Porque tú eres bueno y porque tú eres santo, Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Con todo nuestro ser te decimos a ti, Señor Jesús, que eres el Hijo de Dios
Y te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú eres fuerte. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén.